y a la parte final de la visión de Dios para Habacuc. Lo que hemos estado analizando es que el Señor ha presentado una serie de denuncias por las cuales los caldeos han de ser llamados a cuentas y pagar por ellas. Esta es la última parte de el lamento por el fin de los injustos. Como hemos dicho, no solo son denuncias y sentencias contra los caldeos, son principios para toda la humanidad. Toda la humanidad un día será llamada al tribunal divino y allí serán presentadas las denuncias y confirmadas las sentencias que los injustos han de recibir y las bendiciones que también los justos habrán de recibir. Será un día de gozo, decíamos la semana pasada, para los justos, pero será un día de gran lamento para los injustos. Las denuncias anteriores que vimos la semana pasada tenían que ver con el menosprecio a Dios, los impulsos carnales, el amor a las riquezas, la búsqueda de la saciedad, el aborrecer a otros. A esto el Señor introdujo una promesa. El Mesías ha sido presentado, nos fue presentado como la única esperanza. Amén. Hoy vamos a considerar los dos últimos lamentos y una solemne advertencia. Dos últimos lamentos y una solemne advertencia. Recientemente las autoridades han lanzado una alerta porque se ha detectado que en bares se han estado usando fármacos como el lorazepam para drogar a las personas y así sin problemas puedan ser secuestradas, asaltadas y violadas. Drogar o emborrachar a las personas para aprovecharse de ellas no es nuevo. Por lo visto, según el pasaje, esta era una de las prácticas de política de los caldeos, intoxicar y emborrachar a los demás para manipularlas, para que se metieran en situaciones comprometedoras y degradantes. Al emborrachar a los demás, ellos perdían toda inhibición y las personas se comportaban de una manera diferente. La borrachera o el estar bajo la influencia de algún tipo de sustancia conduce generalmente a la inmoralidad sexual y o de pronto las personas se encuentran haciendo cosas que normalmente no harían. Cuando el efecto pasa, generalmente se horrorizan al descubrir lo que han hecho o dónde han estado o dónde han terminado. Los caldeos disfrazaban de hospitalidad y amistad sus intenciones de potenciar su gloria al degradar y avergonzar a las demás personas. Los que eran conquistados o estaban a punto de ser conquistados eran invitados a fiestas a modo de mostrar intención de paz. Hacían grandes fiestas donde los emborrachaban y ponían sustancias en sus bebidas y los drogaban para al final humillarlos, robarles su dignidad y destruir lo que quedaba de su voluntad para resistir. El pasaje nos dice: ay de ti que das de beber a tu prójimo, que le acercas hiel. Era un tipo de droga que se usaba y le embriagas para mirar su desnudez. Ahora, cuando hacían esto, generalmente las personas estaban rendidos y no podían más que resistir. Cedían al chantaje y muchas otras cosas que se derivaban de ello. Ahora, estos no son los únicos casos. Hay casos similares registrados en todas las escrituras. Tenemos el caso de Noé. Noé se embriagó y se desnudó. Y Cam, uno de sus hijos, vio la desnudez de su padre. Algunos suponen que Cam violó
o cometió algún tipo de perversión con su padre. Las escrituras no nos dan luz a esto, pero es evidente la implicación de que Cam contempló con algún tipo de pensamiento pecaminoso a su padre. Quizás sintió alegría de ver la dignidad y autoridad de su padre rebajada a tal debilidad. Otro caso es el de las hijas de Lot, que acuerdan emborrachar a su papá para tener relaciones con su papá y quedar embarazadas de su papá. Ellas habían vivido mucho tiempo en Sodoma y Gomorra. La filosofía inmoral de Sodoma y Gomorra, donde crecieron, las había corrompido de tal manera que cometieron incesto. Los dos hijos, productos de ese incesto, llegaron a ser los padres de Moab y Amón, enemigos a muerte del pueblo del Señor. Otro caso, quizás el más conocido, es el de David, que después de tener relaciones y embarazar a la mujer de Urías, lo manda a llamar del frente de batalla, lo invita a una fiesta en el palacio, lo emborracha y lo envía a su casa, suponiendo que estando borracho tendría relaciones con Betsabé, y así el hijo que Betsabé ya está esperando va a parecer que es de Urías y no de David. Amados, la exposición de hoy no tiene que ver con lamentarse por los borrachos o por el consumo de drogas o alcohol. El lamento que tenemos frente a nosotros es un lamento tanto por aquellos que conducen a otros como aquellos que se dejan conducir a los placeres intoxicantes de la tierra, a los placeres intoxicantes del enemigo, que están embriagados por el mundo y el enemigo, que viven bajo la influencia de los deseos de la carne y conducen a otros a satisfacer los deseos de la carne. Es un lamento por los apóstatas y los que conducen a otros a la apostasía, al abandono de la fe, a los que tienen una religión vacía. Su final será trágico. Quiero que vaya y me acompañe a Apocalipsis capítulo 17 y verso 18. Vamos a considerar el caso de la gran ramera, Babilonia, la gran ramera. Apocalipsis capítulo 17, luego el capítulo 18. Permítame leerle el 17 del 1 al 5. Esto nos permite contextualizar lo siguiente. Y dice: y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo, diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales, y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora quiero que pase conmigo a Apocalipsis 18, del versículo 1 al versículo 20. Dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibas de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Pagadle tal como ella ha pagado y devolverle doble según sus obras. En la copa que ella ha preparado, preparad el doble para ella. Cuanto ella se glorificó a sí misma y vivió sensualmente, así dadle tormento y duelo, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, yo no soy viuda y nunca veré duelo. Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Y mire lo que acontece: los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio, mirando de pie desde lejos por causa del temor de su tormento y diciendo: ay, ay, la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora ha llegado tu juicio. Y los mercaderes también llorarán y se lamentarán por ella, porque ya nadie compra sus mercaderías. Cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda y escarlata, toda clase de maderas olorosas y todo objeto de marfil y todo objeto hecho de incienso, perfume, mirra, vino, aceite y oliva, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y vidas humanas. Y el fruto que tanto has anhelado se ha apartado de ti. Y todas las cosas que eran lujosas y espléndidas se han alejado de ti y nunca más las tendrás. Los mercaderes de todas estas cosas se enriquecieron a costa de ella. Se paran lejos a causa del temor, dice el 16, y gritan: ay, la ciudad que estaba vestida de lino fino y púrpura y escarlata, adornada y precias preciosas. Y si nos vamos al versículo 18, versículo 19, dice: ay, la gran ciudad. Ay, la gran ciudad. Una serie de lamentos. Ahora, hermanos, como sabemos, como contextualizamos al principio de la serie de Habacuc, Babilonia estaba asentada en la región conocida como Caldo, con K, de donde tenemos a los caldeos. Y Babilonia expresaba una sociedad de gran hostilidad a Dios. Babilonia fue la capital del imperio que conquistó cruelmente a Judá después de la profecía de Habacuc. Para el Antiguo Testamento, Babilonia era la esencia de toda maldad, la personificación de toda crueldad y representaba la carnalidad, la lujuria y la codicia. Era asociada con la idolatría, con la blasfemia y con la persecución del pueblo de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Babilonia representa todo el antagonismo y oposición a la fe cristiana. El concepto de Babilonia se refiere a todo el sistema político, económico y religioso del anticristo. Esta Babilonia, este sistema diabólico ha embriagado al mundo con sus deleites pecaminosos y ha hecho que sus ciudadanos participen en una gran orgía de rebelión, aborreciendo e adorando a otros dioses. Todos en Babilonia están absortos, embriagados, intoxicados por la influencia de su sistema. No saben hacer, no saben pensar, hablar y desear otras cosas que no sean las del mundo. Y no solo las desean, sino que las promueven, seducen a otros a acompañarlos en este estilo de vida. Dice la palabra de Dios, no solo las hacen, sino que se complacen, aprueban a quienes lo hacen. La gran ramera Babilonia ilustra a la falsa religión que domina el mundo. Sé que a muchas personas les encanta la idea de identificar a esta gran ramera con la iglesia católica,
Pero la religión falsa no está limitada a alguna iglesia o denominación. Se puede ser parte de una iglesia cristiana y ser esclavo o ciudadano del sistema babilónico. Se puede ser parte de una iglesia cristiana y estar intoxicado por una religión hueca o falsa. Se puede ser parte de la membresía de una iglesia y ser un pseudo discípulo de Cristo. Es un hecho que muchas iglesias llamadas cristianas son sucursales de la gran ramera. Ejemplo, desde hace algunas décadas muchos cristianos han estado poniendo en duda la suficiencia de Cristo y su palabra para la guía y dirección de la vida cristiana, para enfrentar los problemas de la vida del alma, y lo que han comenzado a hacer es buscar soluciones en la psicología secular. Las predicaciones son aderezadas con frases de personajes como Paulo Coelho o Sigmund Freud para animar a las personas. Ellos entienden, como dice el pastor MacArthur, que los psicólogos cristianos han venido a ser los nuevos campeones de la consejería en la iglesia. Ellos son ahora proclamados como los verdaderos sanadores del corazón humano. Pastores y laicos han sido llevados a sentir que están mal equipados para aconsejar, a menos que tengan un entrenamiento formal en técnicas de psicología humana. La influencia del posmodernismo claramente ha infectado a la iglesia. Muchas iglesias llamadas cristianas están moderando su mensaje. Evitan señalar claramente que la Biblia es la única verdad y que el cristianismo es la única religión verdadera y que todos los otros sistemas de religión son falsos. Haciendo esto, niegan con ello que Cristo es el único camino para la salvación. El humanismo está metido en las iglesias. Muchos predicadores ya no hablan del evangelio. Ahora todo se basa en la autoestima o en la exaltación del hombre, y sus mensajes son: tú puedes, eres un príncipe, eres una princesa de Dios y mereces lo mejor. Cree, ten fe y Dios cumplirá todo lo que tú pidas. Dios te prosperará. Dios va a arreglar tus problemas. Dios te va a dar una mejor casa porque te la mereces. Dios te va a dar una mujer hermosa, o Dios te va a dar el hombre de tus sueños. Decía, hace poco escuchaba a un predicador que decía lo siguiente: Dios mató a su hijo porque tú eres más importante, porque Dios no puede vivir sin ti. Eso es lo que les está predicando. Desde que el humanismo entró a la iglesia de Dios, Dios se volvió un siervo y los hombres son reyes. Cuando ellos decretan y declaran, Dios está en la obligación de cumplir lo decretado, aun y si lo que decretan no va en contra de la voluntad de Dios. La predicación y la adoración de esta creencia no puede ser otra cosa que la predicación del mismo infierno, del mismo enemigo, para alimentar el corazón corrupto y orgulloso del hombre y tratar de humillar a un Dios soberano que hace y deshace cuanto a Él le plazca y que tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Ahora observe la caída de esto. El versículo 18 dice que el capítulo 18 de Apocalipsis nos relata que Dios ha llamado a cuentas a este sistema diabólico y a todos sus agremiados. Un ángel desciende con poder y la tierra es alumbrada con su gloria, de la gloria de Dios. De manera que viene
con la autoridad misma de Dios y la tierra escucha su anuncio. Ahora, ¿cuál es el anuncio? El anuncio es que Babilonia ha caído. Y la frase se repite 2 veces. Ay, porque es un lamento solemne sobre los condenados. Y escuche lo que dice. La ciudad se ha hecho habitación de demonios. Quiero que observe, esto es una desolación absoluta, en donde las fuerzas demoníacas y todo tipo de perversiones e impurezas son llevadas a cabo. Sus habitantes están tan involucrados que no son capaces de discernir el ambiente diabólico en el que están involucrados o en el que son parte. Dice, todo el mundo ha bebido de su vino mezclado, se ha inmiscuido. Esa es otra cosa, se ha inmiscuido en fornicación, no solo física, espiritual. Y entonces el anuncio del ángel es: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Sal de ella, pueblo mío. Sal de ella. La palabra es inconcebible que si eres hijo de Dios, formes parte de ese sistema diabólico. Amados, el llamado a apartarse de Babilonia y del mundo que está representado es un tema que se repite frecuentemente en las Escrituras. Dice la palabra de Dios en Isaías 52:11: apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, sal de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Dios. Jeremías 50:8: huid en medio de Babilonia y salid de la tierra de los caldeos. Jeremías 51:45: salid en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Dios. Segunda de Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y Efesios 5:11: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y Dios desciende y, como vimos la semana pasada, va a tomar cuentas y llama a cuentas. Y entonces dice: dadle a ese sistema, a esa Babilonia, a ella como os ha dado. La palabra griega para darle es apodidomi, que significa literalmente pagar una deuda, regresarle lo que se debe. Si usted observa el pasaje, dice que ella ha pecado, ya acumulado. Dios viene a darle a cada quien según sus obras, dice la palabra de Dios. Y lo que sigue es algo parecido a lo que tenemos en Habacuc, una serie de lamentos. La maldad de Babilonia fue muy grande. Abandonó al verdadero Dios y estableció ídolos. Y no solo hizo eso, convidó a otros a participar y los embriagó con lo ofrecido a los ídolos y lo ofrecido por los ídolos. Y dice Habacuc que aquello de lo cual ellos se glorían se convertirá en objeto de su destrucción y vergüenza. Ahora, mientras la tierra se llena de la gloria del Señor, el pasaje anterior dice que la tierra será llena de la gloria del Señor, Babilonia será llena de vergüenza y desolación. Y es el fin de los que están sometidos al sistema de este mundo y que seducen a otros a ser parte. Viene el juicio de Dios y será lamentable. Será lamentable. Este es el fin de los pastores falsos, de las falsas ovejas, de los que tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella. Este es el fin de los maestros que mezclan la doctrina con filosofía del mundo, que diluyen el evangelio con humanismo, con legalismos, que promueven a Cristo no como un medio para obtener lo que este mundo ofrece. Es el fin de los que fornican con ídolos. La fornicación como idolatría es traicionar al Dios verdadero.
Es incluso usar las bendiciones que nos ha sido dada para satisfacer los deseos de nuestra carne. Es encontrar nuestro placer en cosas u otras cosas que no son Dios, al punto que estamos dispuestos a sacrificar a Cristo en el altar de los placeres de este mundo, en lugar de presentarnos nosotros mismos como sacrificio santo y agradable a Dios. Eso es fornicar con ídolos. Y si eres de ellos, ay de ti. Ay de ti, habrás de beber de la copa de la diestra del Señor. Déjame decirte, esta copa no es la copa rebosante del Salmo 23, sino que es la copa de ira de Dios en el Salmo 75:8, que dice: hay una copa en la mano del Señor y el vino fermenta lleno de mixtura, y de este Él sirve, ciertamente la sorberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. El juicio es inminente y será lamentable. Déjeme recordarle lo que Pablo le dice a los hermanos de Efesios. Tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mucha gente espera días malos. Lo que no sabe es que ya estamos viviendo días malos. Así pues, no seáis necios, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Ahora, es probable que les sorprenda el lenguaje de este versículo. Parece que Pablo está diciendo que debemos emborracharnos, estar embriagados con el Espíritu Santo. Pero la idea es la siguiente: ser lleno del Espíritu Santo resulta en un comportamiento marcado por el gozo, la audacia y la falta de inhibición. Aún una persona apacible puede convertirse en una persona audaz y sin temor cuando vive bajo la influencia del Espíritu Santo. Estos son los efectos de cuando una persona toma. Pierde toda inhibición, cambia otra personalidad. Amén. ¿No es cierto? Es lo que ocurre. Ahora, Pablo lo que está haciendo es un contraste, no una comparación. Es un contraste entre el vino y sus efectos y el Espíritu Santo y los efectos en el cristiano. El vino controla a una persona por completo y obra maldad en su corazón. El Espíritu Santo también controla por completo, pero Él nos inviste de verdadera justicia. La influencia del Espíritu Santo provee combustible, vamos a llamarle de esa manera, divino, para una vida diferente, libre, desinhibida, vivida para la gloria de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo no significa ser habitado por el Espíritu Santo, o ser bautizado en el Espíritu Santo, o ser llenado en el Espíritu Santo. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Pablo nunca dice: sé habitado por el Espíritu Santo. Si usted es cristiano, eso ocurrió el día que usted se convirtió. El Espíritu Santo ya vive en usted. Pablo no dice: sed bautizado en el Espíritu Santo. Si usted es cristiano y ya fue bautizado con Él en el momento de su conversión. Pablo no dice: sed sellados con el Espíritu. Si usted es cristiano, usted ya ha sido sellado con el Espíritu. Estos tres eventos ocurrieron en el momento en que usted fue salvado. En su lugar, el mandamiento de Pablo tiene una vista a nuestra santificación. Aunque en el español suena un poco raro, la traducción del griego significa ser lleno continuamente o mantenerse lleno. Está diciendo: permite que el Espíritu de Dios que ya está en ti te controle continuamente. No es una segunda obra de gracia, no es una experiencia única, extrasensorial u otro nivel superior de espiritualidad. Es una experiencia continua en la vida del cristiano.
Ser lleno del Espíritu significa que usted está continuamente sometiendo su voluntad, su mente, su cuerpo a cada área de su vida al control del Espíritu Santo. Así como cada pecador se somete su voluntad, su mente, su cuerpo y satisface y está siendo llenado continuamente de los deseos de la carne, así el cristiano se somete continuamente al Espíritu Santo. Cada área de su vida será afectada cuando esté lleno con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, la pregunta es ¿cómo Dios se encarga de hacer esto? ¿Cómo me entrego? Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios habite en vosotros. El efecto de la palabra de Cristo morando en usted es un paralelo exacto a lo que pasa cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Toda alabanza, sumisión, amor, obediencia, piedad, diligencia y justicia, todo eso viene de la palabra de Dios, de ser llenos. Conforme usted estudia la palabra de Dios, conforme la palabra de Dios habita en usted en abundancia, sus pensamientos serán saturados de Cristo. Usted estará centrado en Cristo, consciente de Cristo en todo momento. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Me gusta cómo lo expresa J.C. Ryle en la siguiente frase. El cristianismo que viene del Espíritu Santo siempre tendrá una concepción, un entendimiento profundo de la pecaminosidad del pecado. De la pecaminosidad del pecado. No considera el pecado meramente como una mancha o una desgracia que transforma a los hombres o a las mujeres en objetos de lástima y compasión. Va a ver el pecado como eso tan abominable que Dios aborrece. Eso que hace que el hombre sea culpable y que esté perdido a los ojos de su hacedor. Eso que acarrea y produce la ira y la condenación de Dios. Considerará el pecado como la causa del dolor y toda la infelicidad, de toda la lucha y todas las guerras, de todos los pleitos, de todas las contiendas, de todas las enfermedades, de toda la muerte, la peste que ha infectado la belleza de la creación de Dios. Es la maldición que hace que toda la tierra gima y sufra dolores de parto. Por encima de todo, verá en el pecado aquello que nos destruirá eternamente. A menos que logremos hallar un rescate que nos llevara cautivos, a menos que consigamos romper sus cadenas y que acabara con nuestra infelicidad, tanto aquí como después, nuestro final será trágico. Déjame preguntémonos todos, ¿eres lleno? ¿Estás siendo controlado por el Espíritu Santo, por su palabra, sus deseos, su voluntad? ¿O estás embriagado o embriagada por el sistema corrupto y diabólico de este mundo? ¿Eres conducido y conduces a otros a la voluntad de Dios o a satisfacer los deseos de tu carne y de su carne? ¿Participas o te gozas con aquellos que participan en su esclavitud al pecado o participas y te gozas con los que participan en la vida en Cristo? Consideremos esto. Quiero pasar al quinto lamento y el último. Dice el pasaje, Habacuc, verso 18 al verso 19. ¿De qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar. Ay de ti que a los ídolos de madera dices despierten y sálvenos, a imágenes de piedra mudas dices levanten y enséñenos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén cubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Ahora, quizás usted no lo note, pero este lamento, este último lamento, podríamos o deberíamos considerarlo como la parte esencial
de la declaración del profeta del juicio inminente de Dios sobre Babilonia. Todas las otras lamentaciones descansan sobre este lamento. Babilonia, de acuerdo con las Escrituras, era una nación consumida por los ídolos. Dios declara de ellos en Jeremías capítulo 50, 38, que son tierra de ídolos y se entontecen con imágenes. Nabucodonosor llegó a ser rey de Babilonia en el año 605 antes de Cristo y reinó por 43 años. Curiosamente, Nabucodonosor no dejó registro extenso de sus logros militares. No hay casi registros de sus logros militares. En cambio, la mayoría de sus registros tiene que ver con las contribuciones a la religión de su país. Él reconstruyó muchos templos, incluyendo uno dedicado al ídolo llamado Merodach, que puede ser el dios que fue honrado con una imagen de oro de cerca de 9 pisos de alto, registrado en Daniel capítulo 3, verso 1, delante de la cual Sadrach, Mesach y Abednego se tenían que arrodillar. La ciudad y la nación entera de Babilonia estaba llena de idolatría. Los arqueólogos descubrieron una inscripción antigua que dice lo siguiente: en total, en Babilonia hay 53 templos de los dioses principales, 55 capillas de Merodach, 300 capillas de deidades terrenales, 600 capillas para deidades celestiales, 180 altares de la diosa Ishtar, 180 altares para Nergal y Adad y otros 12 altares para diferentes dioses. Estaba saturada de idolatría. Ahora, no es una sorpresa que para que Dios determinara que esta ciudad habría de caer. La pregunta es ¿por qué? Porque lo que adoramos, escuche bien, lo que adoramos afecta nuestras elecciones y moldea nuestro estilo de vida. Los caldeos habían escogido la idolatría y la vida social y nacional demostraba ese estilo de vida. Y esto sigue ocurriendo. Y no me refiero únicamente a las capillas o iglesias donde evidentemente hay imágenes que son colocadas, adornadas, llamados ídolos. La idolatría es cualquier cosa que yo miro y digo, si tengo esto en mi vida, o si obtengo esto, mi vida tiene valor, tiene significado, esto me hace feliz. Eso es idolatría. Cualquier cosa que es tan central para tu vida que sientes que no puedes vivir sin eso, eso es un ídolo. Puede ser el dinero, puede ser el poder, puede ser las relaciones, puede ser una persona, puede ser el trabajo, puede ser la misma religión, puede ser el mismo ministerio. Como dijo Lutero, aquí está la razón de por qué el mandamiento o por qué el primer mandamiento es acerca de la idolatría. Si usted revisa los 10 mandamientos, el primer mandamiento tiene que ver con idolatría. Porque nunca vamos a romper los mandamientos 2 al 10 sin antes haber roto el primer mandamiento. Cuando nosotros rompemos el primer mandamiento, es automático que nosotros vamos a romper todos los otros mandamientos. Porque lo que adoramos moldea nuestras elecciones y nuestro estilo de vida. No podemos entender las fallas morales, los problemas psicológicos o emocionales si nosotros no entendemos bien la idolatría e identificamos a los ídolos que se esconden detrás de todo eso. No estaremos bien mientras amemos y admiremos cualquier cosa más de lo que amamos y admiramos a Dios, decía C.S. Lewis. La idolatría es la falsificación de la adoración verdadera. Está cercana a la verdad, se parece a la verdad
que engaña, atrae, seduce a la gente. Satanás inevitablemente es un falsificador. Él mismo se disfraza como un ángel de luz. Él no tiene otra opción. Él no es creador. La única opción que le queda es imitar, es falsificar la majestad, la gloria y el poder de Dios. El asunto de raíz en este mundo es el tema de la adoración verdadera o la adoración falsa. O adoramos a Dios o adoramos a Satanás. O pertenecemos a la esposa de Cristo o pertenecemos a Babilonia. No hay neutralidad. No hay punto medio. O sirves a Dios o a una falsificación. O estás comprometido con la adoración verdadera o estás comprometido con la idolatría. Ahora quiero que considere lo siguiente. La idolatría tiene tentaciones que toman dos formas. Uno, brutalidad y seducción. Las dos tentaciones es brutalidad y seducción. ¿Qué nos enseñó Apocalipsis? Por un lado, ¿o qué nos enseña Apocalipsis? Por un lado, la bestia amenaza de muerte si no adoras. Otro caso, los amigos de Daniel son amenazados de muerte si no adoran a la imagen. Eso es brutalidad. Si no adoras, viene la muerte. En Apocalipsis, la gran ramera prometía placer y comodidad si te unías a ella. Unirse a la vida pagana de la ciudad implicaba seducción. En la época de los caldeos, el bienestar social y económico estaba enmarcado por la adoración a los ídolos, y las prostitutas literalmente ofrecían su cuerpo para placer físico en las esquinas de las calles. Ellos consideraban a la fornicación o a la prostitución una manera de tener contacto con las divinidades. Y eso es seducción. En ambos casos, y esto tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos o seducidos, amenazados por el sistema de este mundo. Si tú no te postras y adoras, te voy a quitar esto. No vas a tener aquello. Y por otro lado, pero si tú cedes, lo vas a disfrutar. Esas son las dos tentaciones. Si no aceptas, brutalidad. Si aceptas, tienes seducción. En ambos casos, observamos que somos confrontados con las opciones del placer o sufrimiento, riqueza o pobreza. El consumismo amenaza con hacer del dinero un ídolo. Nosotros no solo adoramos al dinero, sino las cosas y los placeres que pueden proveer el dinero. El placer ha sido coronado en nuestra sociedad. Y déjeme decirle que la idolatría puede y ya está siendo institucionalizada. La idolatría impregna las estructuras sociales de educación, de cultura, el arte, la política, la manera de hacer negocios, incluso la religión. Formas sutiles de idolatría aparecen en la vida de los cristianos. Nosotros pensamos que cuando venimos al Señor habíamos vencido la codicia cuando dimos nuestra vida a Cristo. Pero más tarde nos dimos cuenta que encontramos maneras de obtener poder a través de la manipulación emocional o religiosa, en lugar de hacerlo a través de la confrontación directa. Nosotros pensábamos que habíamos vencido la codicia de las riquezas cuando nos comprometimos a dar el diezmo, pero más tarde nos dimos cuenta que codiciosamente reclamamos el 90% restante por algo que nosotros llamamos completamente mío. Esto es de Dios, esto es mío. ¿Qué es tuyo y qué es de Dios? Todo es de Dios. Dios pudiese haber dicho, a mí me dan el 90 y se quedan con el 10. O se quedan sin nada y a mí me lo dan todo. Él es soberano. ¿Qué es nuestro? Pero nosotros nos sentimos bien al dar ese 10. Porque sentimos que estamos cumpliendo. Nos unimos al baile religioso el domingo para sentirnos bien psicológicamente
y para obtener alguna instrucción de cómo minimizar mis sufrimientos. Pero el resto de la semana vivimos como cualquier otro, con suficiente cristianismo superficial para evitar nuestra conciencia y darnos un sentido de superioridad. Debemos aspirar no únicamente a obtener teología, sino a vivirla. La doctrina es un ídolo si no nos lleva a amar a Dios por encima de todo y amar a los demás de la manera como Cristo nos ha amado. Podemos comprender, enseñar, sabernos de memoria y explicar cada afirmación de las doctrinas de la gracia, pero si no la estamos modelando es idolatría. Puedes tener buena teología y doctrina y aún ser idólatra. Puedes tener buena teología, pero si tu buena teología no te conduce a una verdadera doxología, que es una adoración, es pura palabrería. Permítame regresar al punto principal. La idolatría corrompe nuestro entendimiento de Dios. Algunas veces es evidente, otras es sutil. Pero ya sea evidente o sutilmente, la idolatría ciega y engaña a aquellos que la practican. Los idólatras adoran lo que parece merecer su adoración. Los idólatras desarrollan ceguera por lo que hacen y entonces es por esto que se vuelven tontos, como dice Jeremías. Y Dios pregunta, y Habacuc pregunta, ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres? ¿De qué sirve una imagen fundida que te engaña? ¿De qué sirve esa falsificación? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Qué necio es confiar en que tú puedes ganar la salvación por tus obras. Qué necio es confiar en algo que viene de ti. Un Dios que ni siquiera puede hablar. El Salmo 115, versos 4 y 8 indica que los ídolos promueven la ceguera y la estupidez en sus adoradores. Y dice el versículo 8 del Salmo 115, semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Eventualmente te conviertes en lo que adoras. Eventualmente te conviertes en aquello que moldea tu vida. Y te vuelves tan inútil como ese ídolo. Amamos la falsificación. Y sabe, la falsificación debe ser una falsificación suficientemente exitosa para dar la impresión o la ilusión de satisfacer las necesidades y anhelos que tenemos por Dios. Y eso, amados, se llama pervertir la verdad. Eso debe provocar el celo y la ira santa de Dios, quien es el único verdadero Dios, quien es el único digno de toda oración, fe, confianza, reconocimiento y admiración. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1 que es por eso, por pervertir la verdad, la adoración, que aún el hombre sabiendo que adorar a Dios, pero ha ido a adorar a una falsificación de Dios, que por eso Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los pecadores y perversos que detienen, dice, la verdad con su perversión. No es que ignoren la verdad, saben la verdad, pero detienen la verdad. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se las ha hecho evidente. Y si usted lee del versículo 19 al versículo 23 de Romanos 1, el Señor detalla todas las razones por las cuales nadie puede ser declarado inocente de idolatría. Y en el versículo 24 tenemos, hasta el versículo 28, tenemos la consecuencia. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Ustedes quieren vivir de esa manera, ustedes quieren adorar ese tipo de ídolo, ustedes quieren vivir ese estilo de vida, háganlo. Háganlo. Vivan como quieran.
los abandonó a su propia vergüenza. ¿Y qué hizo el hombre? Dice la palabra, usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno, dice Romanos, de toda alabanza. Amén. Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, dice Romanos. Amados, como criaturas, instintivamente sabemos que debemos adorar a Dios. Pero como pecadores, preferimos falsificar la verdad. Por tanto, no escapamos de Dios aún ni siquiera en el acto de idolatría. Ni siquiera en el acto de idolatría podemos escapar de Dios. Porque demostramos que sabemos que debemos adorar al Dios creador original. Conocemos a Dios, pero estamos distorsionando y suprimimos el conocimiento verdadero. Tertuliano, en su escrito sobre la idolatría, capítulo 1, dice lo siguiente: el crimen principal de la raza humana, la más alta culpa impuesta sobre el mundo, la causa entera de su juicio es la idolatría. Aunque cada pecado individual retiene su propia característica, aunque está destinada para el juicio bajo su propio nombre, aunque todos ellos caen bajo el título general de idolatría, todo homicidio y adulterio es idolatría, ya que ellos se levantan porque algo es amado más que Dios. Aún, en cambio, la idolatría es homicidio, ya que asalta a Dios, y toda idolatría también es adulterio, porque es infidelidad a Dios. Entonces, en la idolatría, todos los crímenes son detectados, y en todos los crímenes hay idolatría. Observa entonces por qué la idolatría era la razón de todas las denuncias de violencia, crueldad, menosprecio a Dios de la nación caldea. No es un tema menor. No escuche y reflexione en los caldeos. Medite en usted mismo. ¿Hay algún rastro caldeo en usted? ¿Cómo podríamos estar imitando el proceder caldeo? Los ídolos contrastan con el Dios verdadero, quien nos salva por gracia. Los ídolos son manipulados por la religión y la acción. Dios solo puede responder a una cosa: al arrepentimiento, al corazón contrito y verdadero arrepentimiento Dios no desprecia. Una autonegación al poder y confianza en nosotros mismos. La idolatría es el intento de manipular a Dios para obtener algo de Dios. El Evangelio nos conduce y nos enseña que nosotros somos salvados por absoluta gracia. Y entonces nos rendimos de manera agradecida y llegamos a ser voluntariamente siervos sacrificiales, sufrientes. Y todo lo que hacemos es no para obtener algo de Dios, sino en respuesta de gratitud y amor a Dios. Esa es verdadera adoración. Por lo que esto significa, un ídolo no es algo material meramente. Puede ser una cosa, una relación, una persona. Está en lo profundo de nuestro corazón, de nuestras esperanzas, de nuestro amor, de nuestra fe, de nuestros afectos. La palabra de Dios en Habacuc termina con un llamado y una advertencia solemne. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Este es un contraste. Los ídolos no son nada, pero Dios está vivo.
Los ídolos no tienen poder, mas Dios todo lo puede. Los ídolos tienen oído, pero no escuchan, mas Dios está atento a las oraciones de su pueblo. Los ídolos tienen boca y no hablan, mas la voz de Dios truena en los cielos. Los ídolos viven en templos y capillas hermosamente decoradas, mas Dios vive en un templo no hecho de manos impías, sino en un templo santo. Los ídolos no pueden crear, mas Dios es el creador de todo, y no solo creador, sustentador de todas las cosas. Los ídolos no pueden salvar, mas de Jehová viene la salvación. Los ídolos dependen del hombre, mas Dios es soberano. Los ídolos son manipulables, Dios es el mismo. Los ídolos son inútiles, pero Dios es capaz de todo. Los ídolos son perecederos, mas Dios es eterno. Por lo tanto, no solo los paganos deben callar y guardar silencio, sino también nosotros los cristianos. También Habacuc. No debe haber ninguna duda, ninguna murmuración, ninguna queja, ninguna incertidumbre al respecto de la bondad, la santidad y el poder de Dios. No debemos preguntar en tono de queja, ¿por qué Dios permitió hacer esto? Como decía el Salmo, ¿por qué el Señor está permitiendo esto? Jehová está en su santo templo, Él es soberano. Él tiene control de todas las cosas. Mira a Dios. Mira a lo absoluto. Dios le está diciendo a Habacuc, ya basta de preguntas. Basta de cuestionamientos. Basta de quejas. Calla y contempla a Dios. Calla y contempla a Dios. El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan los hijos de los hombres. El Señor está por encima y cerca de nosotros. Y esto debe ser suficiente razón para no tener desconfianza de Dios. ¿Qué puede hacer el hombre que Dios no sepa? ¿Qué nos podría ocurrir que Dios no sepa? ¿Acaso usted puede pensar que Dios se sorprende por lo que le acontece a usted? ¿No es acaso Él nuestro vengador? Y el pecador y el malvado no va a poder resistir la mirada minuciosa del ojo de justicia de Dios. Este Dios no puede ser engañado. Él mira a través de la cortina de la falsedad. Tenemos que, como hizo Job, tapar nuestra boca antes de que digamos una insensatez delante de la presencia de Dios. Tenemos que tomar conciencia. Él está en su santo templo, no está aquí, sobre los cielos. Él está sobre todo. Tenemos que humillarnos silenciosamente delante de Él y adorarle. Magnificar su gracia, su poder, su bondad. Esperar en Él con calma y en paz. Esperar en Dios. Él es el artífice de los cielos y de la tierra. Nadie lo ha visto, nadie lo puede ver. No se cubre de oro y de plata, ni se representa con madera o piedra. Nadie ha visto. Por muy hermosa que sea la imagen que se pueda ver ahí colocada, nada se puede acercar a la magnífica esencia de Dios. El oro del mundo no es suficiente para ejemplificar su majestuosidad, su belleza, su hermosura. Aunque nosotros nos sintamos inferiores, aunque nosotros nos sintamos desiguales en fuerza, en capacidad, amado, quiero que sepas que siempre estarás seguro bajo las alas del Altísimo. Siempre. Dios, tu Dios, mi Dios, es nuestro Señor y Él controla todas las cosas. Todo el poder está en su mano. En sus manos están los tiempos. En sus manos están tus tiempos. Tú no puedes irte más lejos de la gracia de Dios o de Dios permita. Nunca será así. Pero así como el Señor levantó a los caldeos, el Señor puede con un soplo de su boca, y lo va a hacer, disipar a todos sus enemigos. La palabra de Dios dice que por el aliento de Dios perecen y por la ira por su ira son consumidos.
No tenemos que temer. Los justos no tenemos por qué temer. No tenemos por qué temer, estamos a salvos. Ese día de lamento será un día de gozo para nosotros. Y déjeme decirle, hay tanto poder en Dios. Dios tiene suficiente poder para postrar al mundo entero bajo sus pies. Y el injusto y el pecador, si no se postra delante de Dios aquí en la tierra, de todas maneras lo va a hacer un día, delante de la presencia de Dios, y va a confesar que Cristo es el Señor. Pero cuando eso ocurra, ya no habrá oportunidad de salvación. Y será lamentable. Será lamentable. Y será dicho de él, ay de ti, que pusiste tu fe en ídolos. Ay de ti, que pusiste tu fe y tu esperanza en las cosas de la tierra. Ay de ti, que te embriagaste con las cosas de este mundo, que aborreciste las riquezas de Dios y abrazaste las riquezas de esta tierra. Ay de ti, que falsificaste la verdad. El día de ajustar cuentas va a llegar en cualquier momento. En un día puede ser. A Belsasar la semana pasada, la misma noche que le dieron la profecía, esa misma noche, esa misma ocasión fue asesinado. Al rico necio, esa misma noche le dijeron, necio, hoy vienen a pedir tu alma. En una sola ocasión. No sabemos cuándo. Nadie sabe cuándo seremos llamados a dar cuentas. Pero que lo vamos a hacer, entonces, es inminente. Y de verdad te pido antes que te vayas, que escuches la voz de Dios. No a mí. Escuches al Dios que está hablando a tu conciencia. Dios te hablará en su ira. Y escucha las palabras de Dios y te va a decir, por cuanto te llamé y te resististe. Extendí mi mano y no hubo quien escuchara. Más bien desechaste todo consejo mío y no quisiste mi reprensión. Entonces yo también me voy a reír de tu calamidad. Me burlaré cuando llegue lo que temas. Cuando llegue como destrucción lo que temes. Cuando vuestra calamidad llegue como torbellino y vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Me pedirás y ya no estaré. La vida no es larga como nosotros pensamos. La vida es corta. Pero por otro lado el Señor dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Que Dios haga prosperar su palabra. Amén. Señor,